Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, a través del Centro de las Artes, les damos la más cordial bienvenida al segundo encuentro virtual del ciclo Arte y Nuevos Imaginarios Sociales hacia una nueva colectividad. Estas conversaciones virtuales tienen como objetivo el generar espacios de participación en vivo hacia la reflexión sobre diversas experiencias en torno a los procesos artísticos, espacios expositivos y proyectos de arte relacionados con grupos vulnerables, poco escuchados, aislados o excluidos. Todo esto con la finalidad de fortalecer las relaciones de solidaridad, responsabilidad, conciencia colectiva y derechos culturales. A nombre de nuestro director general, el doctor Eudoro Fonseca Llerena, agradecemos la participación de nuestros invitados de esta tarde, Renata Torres Nava y Armando Perla, para este encuentro titulado El arte como instrumento de cohesión comunitaria. Ellos nos compartirán sobre sus diversos proyectos en los cuales se ha posibilitado la cohesión social y la vinculación de ciudadanos en diversos planos, a partir del arte, la educación artística, los derechos humanos, la innovación y la participación activa de alguna comunidad en particular en diferentes partes del mundo. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, Renata y Mando, esta tarde. Me permito presentar a Armando Perla. Él es director de Derechos Humanos en el Museo del Holocausto de Montreal. También actuó como consejero internacional en museos de derechos humanos e inclusión social para la alcaldía de Medellín, en Colombia. Armando fue líder del proyecto del Museo Sueco de los Movimientos en sus etapas iniciales en la ciudad de Malbo, Suecia. De igual manera, fue parte del equipo fundador del Museo Canadiense por los Derechos Humanos en Winnipeg, Canadá, donde fungió como curador durante 9 años. Mando forma parte de la Junta Directiva del Comité Internacional de Dilemas Éticos del Consejo Internacional de Museos, ICOM. También ha colaborado en múltiples proyectos con diversos museos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Sudáfrica. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Winnipeg y en la Facultad de Derecho en Canadá y ha trabajado en diferentes capacidades en diversas organizaciones como la Alianza en Guatemala, el Departamento de Educación en Suecia, en el Centro de Justicia de Washington, D.C. Y bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Canadá y posee una maestría en Leyes en Derecho Internacional por los Derechos Humanos en la Universidad de Lund y el Instituto Rolf Wanderer de Derechos Humanos y Derecho Comunitario en Suecia. Bienvenido, Mando. Gracias Silvia. Gracias por la invitación y bueno, pues quiero empezar hablando sobre un proyecto que es un proyecto que se desarrolló en el Museo Canadiense por los Derechos Humanos con cooperativas de mujeres indígenas en Guatemala. Y quiero empezar más o menos para dar un poquito de la historia, ¿no? de Guatemala y de la situación política. Bueno, Guatemala sufrió un genocidio durante el cual muchísimos de los hombres que eran cabezas de familias fueron asesinados o desaparecidos. El genocidio fue contra el pueblo indígena maya en Guatemala y las mujeres que se encuentran, digamos, solas, en estos momentos tienen que encontrar maneras de poder cómo traer el pan a las mesas y de esta manera empiezan a formar cooperativas donde cooperativas de tejido, ¿no? Donde ellas empiezan a vender su tejido, que es el arte ancestral que ellas tienen, es un arte que ha sido transmitido de abuelas a madres, a hijas, y que se continúa llevando hasta ahora y que durante el genocidio pues estuvo en riesgo de perderse. Entonces, en el Museo de Derechos Humanos queríamos hacer esta exposición sobre esta temática, ¿no? Entonces, parte del proceso que se llevó a cabo fue muchísimo de el trabajo de la religión de la confianza con las mujeres y este proceso a mí me llevó un tiempo porque, por ejemplo, imagínate, es como llegar a un lugar y decirle a las personas que te compartan las memorias y los momentos más trágicos de sus vidas, ¿no? Entonces, durante este proceso pasé como 2, 3 meses llamando casi todos los días desde Canadá a Guatemala para primero asegurarme que las mujeres pues tuvieran la confianza y que quisieran participar en el proyecto, lo cual era difícil porque pues
la reacción inicial era que me contaban que muchos documentalistas o fotógrafos o personas que hacían películas eh, llegaban con estos objetivos y tomaban sus fotos o tomaban las historias, se iban, jamás regresaban, no sabían cómo se presentaban al final y no querían pues que esto fuese a pasar con este caso. Entonces fue mucho, como te digo, de trabajar mucho la relación de confianza y luego pues logramos ir a Guatemala, viajamos por 12 diferentes poblados, ciudades, aldeas, eh, visitando las diferentes cooperativas, oyendo a las mujeres, trabajando juntos el guión curatorial, los mensajes que las mujeres querían enviar a través de la exposición. Y así fue que logramos hacer este filme de realidad virtual, que era parte de la exposición. También teníamos los tejidos, los artefactos, aquí se puede ver las imágenes en esos momentos, ¿no? De la exposición, y los huipiles, todo este arte que es increíble, que se logró poner, todos los detalles también tenían significados para las mujeres. Y todo esto, pues, se logró abrir la exposición después de un trabajo de más o menos 7, 8 meses, que fue muy rápido, porque, como te digo, también eso implicó ir a Guatemala, hacer toda la filmación allá, regresar, hacer también la selección de los objetos, las piezas con las mujeres. Y luego cuando se abrió también se logró traer a la presidenta y vicepresidenta de una de las cooperativas que se llama Trama, que está en Quetzaltenango, en Xela, en parte de las tierras altas de Guatemala, para que ellas pudieran venir a ver cómo se presentaba la exposición también, ¿no? Y que fuesen ellas quienes contaran la historia de sus propios labios, y que no fuese yo como curador que me apropiara de la historia. Entonces, ese proceso, como te digo, se logró abrir, se presentó la exposición y luego logramos regresar también a Guatemala unos meses después para poder presentar y viajar de nuevo en cada aldea y cada persona que había participado, que pudieran ver cómo se había presentado la historia, para poder hacerlo parte de la ética en lo que estábamos nosotros trabajando en este proyecto. Y también se logró trabajar con la Embajada de Canadá en Guatemala para que la exposición pudiese ser presentada en Guatemala, y fue presentada en el Museo del Traje Típico en la ciudad de Guatemala para que también se pudiera hacer más accesible allá. Entonces, más o menos este fue el proceso que te digo que se siguió. Y después de eso, esto fue en el año 2016 que abrimos la exposición, y en el 2017 la exposición fue a Guatemala, y todos los años pues yo he continuado la relación con las mujeres, porque es también importante decir que la relación y el trabajo comunitario es importante, no solamente pues llegar como paracaidistas, tomar las historias y desaparecernos. Entonces eso fue mucho también del proceso de lo que hablamos y cómo se beneficiaban las comunidades. Podría hablar muchísimo más tiempo, pero si no, bueno, no vamos a tener chance de poder hablar todos, pero más o menos aquí voy a terminar y luego podemos hablar un poquito más. Muy bien, muchísimas gracias, Mando. Y pues bueno, con este proyecto que es con el que iniciamos este conversatorio, ahora me permito presentar a nuestra segunda invitada. Nos acompaña esta tarde Renata Torres Nava. Ella es psicóloga, gestora cultural y poeta. Cuenta con 2 estudios de maestría en administración educativa y promoción de desarrollo cultural. Dentro del campo de la gestión cultural, ha sido acreedora de varios reconocimientos en el altiplano potosino por su labor no solo como escritora, sino también como promotora y gestora cultural, impulsando el arte y la cultura en diferentes municipios. Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de diferentes cursos y talleres, tanto para niños, jóvenes y adultos, y ha impartido seminarios de gestión cultural y desarrollo comunitario en los municipios de Río Verde, Gilitla, Matehuala, de manera presencial, así como también de manera virtual para el Centro de las Artes. Ha sido directora de espacios culturales como el Museo de Guatemala y el Centro Cultural Real de 14, donde impulsó el Festival de Jazz, Jazz Fest, así como el Festival de Blues, 14 Besos por un Real. Y bueno, en los últimos 2 años se ha dedicado a trabajar en instituciones educativas, colonias, comunidades vulnerables, a través de talleres de poesía, arteterapia, así como talleres interdisciplinarios para adultos, esto para niños y jóvenes y para adultos, tanto en el estado de Nuevo León como en San Luis Potosí. Cuenta con diversas publicaciones
tanto propias del género de poesía como publicaciones de proyectos que ha impulsado en diferentes comunidades. En 2019 fue reconocida con el Premio Anual de Fomento a la Lectura por parte de la Academia Latinoamericana Alas y Raíces a los niños y jóvenes escritores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Renata, y pues también nos tienes preparado la presentación de algunos proyectos. Te cedemos la palabra, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. Agradezco infinitamente la invitación al Centro de las Artes, al doctor Eduardo Fonseca, a ti, Silvia, por esta gran experiencia que me permites compartir con ustedes. Y bueno, pues yo les voy a hablar acerca de un proyecto para iniciar que estuvimos desarrollando en el municipio de Galeana, en Nuevo León. Y en este municipio empecé a trabajar en el 2017, 2018. Y bueno, les voy a contar un proyecto que se llama el Parque Alegría. Cuando llego yo a Galeana a trabajar por invitación de Conarte en un proyecto muy importante de esferas culturales, con la intención de brindar un taller de poesía para niños, hicimos un diagnóstico primeramente de las colonias más vulnerables y bueno, a partir de ese diagnóstico empezamos a trabajar en una colonia que se llama La Nueva Esperanza. Mi gran sorpresa fue que no solamente se logró el taller de poesía para niños, denominado Lapicero Mágico, sino que también surgió la magia de un proyecto comunitario en uno de los ejercicios dentro de este taller surge esta experiencia de creatividad y de imaginación en los niños. Y entonces es a partir de un ejercicio imaginario cuando los niños empiezan a imaginar cómo quieren ellos su espacio vital, cómo quieren más que nada, cómo visualizan su colonia, la colonia Nueva Esperanza, y surge la idea por uno de los niños de crear el Parque Alegría. Lo más interesante de este proyecto, el cambio en la dinámica social precisamente que se aquí vemos algunas imágenes. Esto es parte de la colonia Nueva Esperanza en Galeana, Nuevo León. Y entonces era un lugar tremendamente descuidado, digamos, había muchísimas, pues basura, donde los jóvenes iban a drogarse, y entonces esto impedía que los niños convivieran en su propio hábitat, que las señoras participaran ellas, entre sí para proyectos. Y a partir, les comento, de este taller, entonces surge la idea de crear precisamente el Parque Alegría. Entonces, los niños empezaron a visualizar cómo querían su parque, pero no solamente se quedó ahí, sino que las mamás de esta colonia se empezaron a integrar y dijeron, oye, sí es cierto, pues nosotros podemos hacer algo para cambiar la dinámica de nuestro propio espacio, podemos mejorar el espacio donde vivimos, y entonces se empieza a hacer un diagnóstico participativo entre todos, se juntan todos los agentes importantes de, digamos, en la colonia, el representante y todo, y bueno, pues se desarrolla este proyecto. Las mamás, las señoras, los papás, todos nosotros, como talleristas también nos involucramos en mucha medida con la comunidad. Creo que comunitario, lo más importante, aparte del acercamiento, es una verdadera escucha, ¿no? Y es a partir de esas necesidades que impulsamos, donde la comunidad revitalizó su espacio y logró, bueno, pues un parque donde los niños, las señoras estuvieron sumamente involucrados. Entonces, pues, sé que me están diciendo que se corta. Lo siento, aquí de pronto el internet está fallando. ¿Sí me escucha? Ya mejoró un poquito. Ay, ok, muchísimas gracias. Bueno, así para ir concluyendo,
El diseño del taller de poesía terminó en un proyecto de desarrollo comunitario donde se culminó con la creación de un comité por parte de las señoras de la colonia, quienes empezaron a gestionar sus necesidades ante el ayuntamiento, por ejemplo, y bueno, fue ir dando estas fortalezas, estas de desarrollo, unión, de nuevos diálogos, de nuevos encuentros, y transformaron su espacio vital. ¿Qué es lo que sucedió? Que se convirtió en un espacio donde la interacción, la convivencia fue posible, donde se empezaron a dispersar estos focos, de espacios, digamos, propios para la drogadicción y todo ese tipo de cosas, y al contrario, se invitó a los jóvenes a que fueran parte del proyecto y que pudieran cambiar junto con los niños y junto con las demás personas de la colonia su espacio vital, ¿no? Entonces, pues ahí se logró una cohesión social en este Parque Alegría, se dio un cambio en la dinámica entre los habitantes, y lo más importante es que se les dieron las herramientas para que ellos como comunidad pudieran detonar nuevos procesos posteriormente en los que no hubiera una institución detrás, sino que ellos mismos tuvieran sus habilidades para transformar no solamente su espacio, sino también sus formas de vida. Entonces, esta fue la experiencia. Ahorita vamos a hablar de algunas otras, pero cómo es importante darle a la comunidad una escucha y las herramientas de participación con un poquito de motivación y cambiando todas las dinámicas a partir sobre todo de la escucha y logrando con ello también una cohesión social. Excelente. Hasta aquí mi participación y ahorita continuamos. Excelente, Renata, muchísimas gracias. Y bueno, como un poquito recapitulando para quienes se acaban de conectar, pues bueno, estamos en este conversatorio. Se han presentado 2 proyectos, Tejiendo un Mejor Futuro, un proyecto que presentó y colaboró muy fielmente Mando Perla, con esta vinculación entre Canadá y Guatemala para resaltar esta cuestión de identidad comunitaria de esta grupo de mujeres mayas, ¿no? Y a partir también de una situación de vulnerabilidad de este grupo. Y bueno, como también en ambos proyectos, bueno, retomando ahora el proyecto de Renata, como en esta comunidad a partir de la poesía, la lectura, se escucha, ambos proyectos tienen una escucha para estas comunidades o estos grupos. Y lo más interesante de estos proyectos quiero resaltar que es la participación activa de las comunidades. En parte de Mando, o en el proyecto que Mando nos expuso, cómo el guión curatorial fue hecho a partir o con la vinculación de la comunidad. Igual también acá Renata es una participación completamente activa, tanto de los pequeños como de los grandes, mamás, hijos. Entonces, la verdad, excelentes proyectos. Y bueno, aquí a lo mejor para avanzar un poquito, ¿qué nos pudieran comentar acerca de la sostenibilidad de estos proyectos? Ya hablaron un poquito de cómo se vinculan con ciertas instituciones o cómo también se desvinculan en algunos momentos, que también tuviera que ver con la sostenibilidad. Y otra de las cuestiones que me gustaría que ahondaran de sus proyectos es la continuidad. ¿Qué sigue para Parque Alegría? ¿Qué siguió y qué siguió también para esta exposición y este grupo de mujeres empoderadas en Guatemala? Mando. Ok, sí, bueno, justamente no con lo de la sostenibilidad, esto siempre es algo que tenemos que tener en mente porque es algo que nos falla a veces realmente con los proyectos comunitarios, y es tratar de pensar en mecanismos de mantener estas relaciones con las comunidades después de que el proyecto ha terminado, después de que la exposición, digamos, se cierra o termina. Y parte de tratar de continuar esa sostenibilidad era, como te decía yo, el traer la exposición a Guatemala y continuar la relación con las mujeres. Lamentablemente, yo creo que cuesta mucho a veces a las instituciones entender la importancia de dar el apoyo para poder continuarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular,
la relación con las mujeres a mí me ha tocado mantenerla, a mí, ¿no? Y no ha sido la institución, sino que ha sido una relación que es entre curador y la comunidad. Y para darte un ejemplo bien puntual, cuando nosotros hablábamos con las mujeres de qué manera iban a poder beneficiarse las mujeres de la exposición, porque justamente si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar, ¿no? Cuando hacemos una exposición, el museo se beneficia porque están cobrando entradas, nosotros nos beneficiamos porque como profesionales de museos tenemos salarios, o sea, nos pagan por hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se va a beneficiar la comunidad? Y entonces, esa pregunta justamente me hacían las mujeres cuando iniciamos la relación y para tratar de ver cómo se podía hacer, algo que negociamos fue más o menos de ver que la boutique del museo pudiese vender los productos de las cooperativas. Entonces, pero también me decían ellas, si se vende solamente una vez, se va a crear más daño que beneficio, porque las mujeres se pueden endeudar, van a pensar que van a haber pedidos y todo esto. Entonces, tiene que ser como un compromiso de que el museo se haga un cliente permanente, no de las cooperativas. Y entonces eso lo negocié con la persona que, por ejemplo, administra la tienda en el museo. Y luego, pues yo me fui, como te decía, la exposición se abrió en el 2016. Yo me fui del museo en el 2018 y regresé a Guatemala, por ejemplo, el año pasado, porque regreso desde esta relación, he estado regresando todos los años, pero ya, como te digo, no parte del museo, y justamente regreso, y cuando yo llego a la cooperativa, me dicen las mujeres, bueno, el museo ya no está comprando los productos, se desaparecieron. Nosotros les mandamos mensajes, les mandamos correos, y no nos contestan. Entonces, digamos, este tipo de problemas son los que realmente tenemos que encontrar soluciones. Yo no tengo una solución todavía de ver cómo nosotros podemos realmente asegurarnos de esa sostenibilidad. En este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue hablarle al museo, escribir y, bueno, preguntar qué estaba pasando para de nuevo tratar de establecer esa comunicación con las cooperativas y que se siguiera, digamos, el compromiso que el museo había hecho con las mujeres, ¿no? Pero te digo, no, o sea, no todo el mundo lo va a hacer de ir cada año a las cooperativas, más que todo con museos así que estamos trabajando con comunidades de diferentes países, tenemos realmente que buscar y pensar esas estrategias de cómo mantener la sostenibilidad desde antes que empezamos los proyectos. Ok, ok. Muy bien, pues hay una tarea pendiente, ¿no? Y bueno, Renata, gracias, Mando. Renata, ¿qué nos puedes hablar tú en esta continuidad y qué pasa? ¿Cómo se hace sostenible el proyecto? Pues mira, justo cuando empezamos a diseñar o empecé a diseñar este proyecto en la Colonia Nueva Esperanza, el detalle aquí era el de los recursos, como sucede en muchísimos lados y en muchísimas instituciones y con muchísimos proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos que no era válido, por ejemplo, que Conarte, la institución en ese momento, diera todos los elementos para poder hacer ese parque, porque igual luego no hay continuidad o no hay una posibilidad de mantener en el tiempo esta dinámica. Entonces, lo que se planeó fue con la comunidad, o sea, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que podemos lograr desde nuestros propios recursos? ¿Y cuáles son esos otros recursos que podemos echar mano sin que sea necesariamente un recurso económico para que esto sea posible? Es decir, ¿cómo lo lograrían ustedes si no hubiera una institución que los estuviera respaldando? ¿Cómo lo harían? Ahí está, digamos, como la clave para poder brindar las herramientas y que se detonen procesos de manera independiente y autogestiva. Te cuento una experiencia muy linda. O sea, nuestro parque se hizo con las llantas recicladas de los talleres mecánicos de los tíos, de los abuelos, de los niños de esa colonia Nueva Esperanza. Fuimos a lugares muy lejanos para rescatar aquellas llantas que nos pudieran servir. La gente de la comunidad, al momento de verse que este parque quería tener vida, pues donaron pintura. Eso nos permitió que los niños empezaran a trabajar el diseño, por ejemplo, de una pequeña pila que ve ahí. Empezaron a crear muchísimas cosas.
Entonces, pero a partir de sus recursos, a partir de lo que ellos tenían. Si ellos tenían un asadón, si tenían una escoba, si tuvieran lo que tuvieran para limpiar ese parque, para embellecerlo, entonces, bueno, pues con eso se trabajó. Se trabajó en el convivio, con la inauguración del parque, lo que hicimos fue pues una cooperacha entre todos. ¿Y qué es lo que queremos lograr o qué fue el objetivo de ese proyecto? Que ellos vieran que con sus propios recursos podían detonar procesos y que sobre todo la unión hace la fuerza. Una comunidad crece cuando se une, cuando se escucha, y una comunidad puede lograr muchísimas cosas, no necesariamente con recursos económicos, pero sí con un capital social, con un capital, digamos, que comprometa esa participación ciudadana y que a partir de ahí se logren muchísimas cosas. Bueno, yo creo que va a continuar en la medida de que ellos quieran continuarlo. He ido pocas veces a Galeana, pero los niños siguen jugando en ese parque, las señoras se siguen saliendo en la tardecita a tejer o a platicar y sobre todo pues está dando un proceso de desarrollo comunitario que cuando ellos estén dispuestos a emprender una nueva aventura, sabrán reflexionar sobre con qué cuentan y de qué pueden echar mano para lograr otro proyecto y a dónde pueden gestionar, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya formado un comité con las mamás de la colonia, pues fortalece mucho la participación. Y estoy segura que la escucha en ese ayuntamiento, en Galeana, Nuevo León y con las instituciones culturales, bueno, pues ya representa una fortaleza para el desarrollo de la comunidad. Muy bien, Renata. Pues entonces, como ven, escuchas o personas que nos siguen de manera virtual, pues vemos cómo se teje cómo ellos, Mando y Renata, son tejedores de esta trama entre las comunidades y alguna cuestión relacionada con el arte. Pues ahora, para seguir con las presentaciones, que por cierto hay muchos saludos para ambos, le dicen que a la maestra Renata, saludos también para Mando, por ahí están saliendo los saludos. Y pues bueno, me gustaría que continuaran presentando otros proyectos y también invitar a los públicos que si tienen alguna pregunta, comentario para alguno de nuestros ponentes, por favor, no duden en escribirlo en los comentarios para que ellos puedan contestar en este momento de manera virtual. Y pues escuchamos ahora el siguiente proyecto que nos va a presentar Mando Perla, Rohingya Voices. Sí, gracias. Pues gracias, Renata, también por tus ejemplos. Son increíbles, la verdad, y hay muchas lecciones que aprender. Entonces, mi segundo proyecto es otra exposición que se hizo con otra comunidad, que es la comunidad Rohingya, que es otra comunidad que también ha sido víctima de un genocidio, o que están siendo víctimas de un genocidio en estos momentos, ¿no? En Birmania. Y es una comunidad que empieza a llegar a Canadá en los años 90 como refugiados y ya hay una comunidad establecida en diferentes ciudades, ¿no? Y esta es un poco diferente porque ya aquí sí se empieza a ver un poco también más de la autogestión y se empieza a ver la diferencia de una comunidad que se empodera más con el proyecto. Por ejemplo, para mí este ha sido un proceso de aprendizaje, de trabajo en proyecto, y este fue un trabajo para mí que me enseñó mucho y que fue muy bonito también, como el de Guatemala, en tanto a que este es un proyecto que se inicia desde la comunidad llega, se acerca al museo en Canadá, al Museo Canadiense de Derechos Humanos, y pide que primero se remueva la imagen de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi es la líder de facto de Birmania, que fue una prisionera política muy reconocida como Nelson Mandela, que le dieron muchos premios, se ganó el Nobel, todas estas cosas, pero que durante la persecución del pueblo rohingya y el genocidio se ha mostrado en un completo silencio, ¿no? Y no ha reconocido ni siquiera la existencia del pueblo rohingya, que es parte de las técnicas de hacer un genocidio. O sea, ella se ha convertido pasó de ser un ícono de derechos humanos a ser una perpetradora, ¿no? Y una victimaria. Y entonces en el museo estaba su imagen como una ícono de derechos humanos. Entonces la comunidad se acerca al museo y pide que se remueva la imagen. Entonces se empieza la relación y también empiezan a pedir que haya más representación de la historia de las comunidades, porque son parte también de la historia de Canadá, el pueblo rohingya que existe acá,
Y entonces así el museo decide desde arriba, toma la decisión de hacer una exposición de un fotógrafo que no es parte de la comunidad, un fotógrafo que pues es un fotógrafo blanco que está tomando las fotografías de una comunidad racializada que durante el genocidio, cuando el pueblo está llegando a los campos de refugiados en Bangladesh, está tomando las fotografías y se presentan pues de una manera no tan dignificada, ¿no? Siempre un poco la victimización, la representación de los refugiados como estos cuerpos victimizados y todo esto, ¿no? Entonces, cuando se toma la decisión del museo, pues yo voluntareo para ser el curador y lo que empiezo a hacer es empezar a reunirme también con la comunidad y a preguntarles cómo querían ellos que su historia se presentara. Yo ya sabía que ellos querían que se presentara porque ellos se habían acercado a la comunidad, pero empiezo a preguntarles cómo querían hacerlo. Entonces, la idea del museo inicialmente era de presentar esta exposición con las fotografías únicamente blanco y negras del fotógrafo en las paredes blancas, sin ningún texto, sin ningún contexto, que pues no es ético presentar este sufrimiento de un pueblo sin ningún contexto. Y entonces de este tipo de esta idea pasamos a empezar a hablar con la comunidad. Esta exposición se había pensado sin ninguna consulta con la comunidad. Entonces empezamos a hacer las consultas, las pláticas, y empezamos ahí a darnos cuenta que pues la comunidad decía, sí, las fotos son una parte importante de la historia, pero es solo una parte. Y nosotros queremos no solo vernos como víctimas, sino que queremos también que la gente entienda que somos un pueblo con una historia, con cultura, con música, con, bueno, arte, ¿no? Y todo esto, y queremos que además de solo la fotografía de esta persona que no es parte de la comunidad, también se presenten las fotografías nuestras, porque nosotros tenemos muchos de los miembros de la comunidad que han tomado fotos también, y las fotos de ellos eran en color, estaban más enfocadas a los niños, a las mujeres, a sus juegos, a ellos en su vida en comunidad, ¿no? Entonces querían que eso también fuera parte. Y también empezamos a hablar de un proyecto de historia oral. Y entonces hicimos un proyecto de historia oral que también fue liderado por la comunidad. La mayoría de las entrevistas fueron hechas por los miembros de la comunidad. Creo que en las fotos se puede ver también esto. Y empezamos de esta manera a traer más voces, ¿no? Desde los niños, las mujeres, más, a agregar más, como más contenido, ¿no? A todo esto y a traer estas voces dentro de la exposición. Entonces, esto además, cuando la exposición ya se abre, se puede incluir estas voces y estas otras cuestiones, como te digo, también hicieron la selección de artefactos, de piezas de los textiles, de los trajes, de joyería, querían mostrar, como decía, ese arte, ¿no? Que también ellos tenían, que eran parte, porque no querían ser deshumanizados, que era lo que ellos sentían que las otras fotografías iban a hacer si se presentaban solas, sin el resto del contexto, ¿no? Entonces se logró hacer esto. También como Renata, hicimos un comité curatorial de la comunidad, de los miembros de la comunidad que escogieron las fotos que se presentaron, escogieron el texto también que ya se puso como contexto y fueron quienes ayudaron también, como te decía, a hacer las historias orales y la selección de los artefactos. También hubo un comité de programación que se encargó de hacer todas las actividades alrededor de la exposición, incluyendo la apertura de la misma, ¿no? Y la apertura fue algo bien bonito porque fue algo que fue liderado completamente por la comunidad. Se hicieron presentación de piezas de teatro por los niños de la comunidad, cantos, pláticas, otro tipo de manifestaciones artísticas también que formaron parte de lo que fue la exposición. Y al final de cuentas, lo que la comunidad quería conseguir era sacar a la luz, ¿no? Todo lo que estaba pasando con el genocidio, y la exposición sirvió como este vehículo también para poder tener una visibilidad, más que todo con todos los medios durante la apertura que estaban presentes ahí y que los miembros de la comunidad pudieron también hablar de su causa y lo que querían hacer avanzar. Gracias. Ok, excelente. ¿Cómo partir de unas, como unas fotografías un poco como impuestas, ¿no? Se revolucionan, ¿no? Y aparte también este antecedente de este personaje que ya no se vuelve héroe, sino victimario, y cómo se transforma todo. Me parece increíble cómo se empodera a la comunidad y es también quienes toman las decisiones, incluso en los proyectos que nos han presentado de manera anterior. Ellos toman la decisión
se involucran por completo en la parte curatorial, en la parte comunitaria y bueno, pues ahora nos gustaría que Renata nos comparta otro proyecto también en el que ha estado involucrada. Este proyecto es Nuevas Semillas de Literatura y Poesía en Galeana, Nuevo León. Adelante, Renata, ¿nos escuchas? Gracias. Sí, se me fue un poquito aquí la señal, pero ya los escucho muy bien. Bueno, pues continuando con el taller de poesía para niños, jóvenes y adultos, está esta posibilidad de llegar a una comunidad en Nuevo León que se llama Pablillo, que me encanta a mí, esa comunidad es muy, muy linda. Y la primera parte de ese proyecto llego yo como tallerista, todavía por parte de Conarte, pero bueno, sucede ahí que después ya no trabajo para Conarte, pero a mí me queda un compromiso como gestora cultural con la comunidad. El objetivo de ese taller, pues, era dar un taller también de poesía, pero precisamente en la escucha. Los niños en los talleres y los jóvenes me preguntaban que si yo tenía libros publicados. Yo les comenté que sí, que tenía algunos libros de poesía publicados. Ellos se emocionaron y uno de ellos también comentó, es que a nosotros nos gustaría también publicar nuestro libro, maestra, de todos los poemas que hemos realizado. Entonces, bueno, pues a mí me dio muchísimo gusto esa inquietud, lo platicamos entre todos los grupos que manejaba, tanto con niños, jóvenes y con adultos, las señoras de Pablillo que nunca en su vida habían, digamos, escrito poesía o que no estaban relacionadas o tenían un acercamiento con la poesía, empezaron a interesarse y se emocionaron con la idea de sacar un libro en el que pudieran expresar tanto sus cuentos como los poemas. Como teníamos un poco de material, quisimos invitar a los demás municipios en el que estuve dando talleres ahí en Galeana, en otras sedes de Galeana, y entonces se unen estos escritos, se selecciona, se hace toda una curaduría y empieza a trabajarse el libro de Nuevas Semillas de Literatura y Poesía en Galeana, teniendo un apartado especial para la comunidad de Pablillo. Había un compromiso con la comunidad, había un compromiso que había que cumplir y no tenía yo idea cómo podía garantizar la publicación de ese libro porque no contaba con los recursos y no era parte ya de Conarte. Igual se dialoga, se pone todo sobre la mesa en la comunidad y entonces nace la idea de generar un libro autogestivo. Todos los miembros de la comunidad de Pablillo, yo incluso me mudo ahí, vivo ahí, soy parte de la comunidad. Y logramos hacer un libro. Este libro que se llama Nuevas. Entonces, cuando presentamos el libro, ordinaria, los niños estaban súper contentos, se autografiaban sus libros, los regalaban, digamos, con sus familiares. Y el sector educativo con el que nos vinculamos, el sector de salud, que también nos estuvo apoyando porque ahí fue una de las sedes donde hacíamos los talleres para las señoras. Ahí vemos en pantalla a la doctora, a la señora Imelda, a la enfermera, y cómo a partir de lo que teníamos hicimos este taller, ¿no? Las metáforas, las imágenes poéticas para los niños, trabajamos a través de juegos, a través de diferentes técnicas, en que ellos fueron desarrollando no solamente su creatividad, sino en un gusto por la lectura, lectores, las señoras también, las abuelitas les leían a los nietos, en un tiempo, digamos, pues se convirtió en una experiencia muy linda. Ese libro está por presentarse, vino esto de la pandemia, no pudimos presentarlo aquí en Matehuala, pero ya se presentó tanto en Pablillo, tanto en Galeana, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria.
cuando se logran los proyectos y sobre todo con la participación de la ciudad, de la comunidad. Muy bien, Renata, excelente. Qué maravillosa experiencia, de verdad. Nuevamente resalto la autogestión, cómo las comunidades se involucran o las personas de la comunidad se involucran para lograr como este objetivo. La verdad que eso me parece maravilloso. Y hay varios comentarios. Sandra de León nos comenta sobre la dignificación de estas comunidades, que eso es lo más importante. Y coincido con ella. Creo que ambos, tanto Mando como Renata, han sabido voltear a ver a la comunidad y sobre todo más que verla, introducirse en la comunidad y escucharla. De hecho, esa es una de las preguntas que tengo para ustedes. ¿Cuál es la clave para este acercamiento o aceptación de la comunidad? Entonces, creo que esa es una parte muy importante porque a lo mejor se han encontrado, o no lo han platicado, pero se han encontrado con ciertas resistencias o con ciertas cuestiones que impiden un poquito como adentrarse en esta comunidad para poder resaltar toda esta riqueza cultural que tienen, tanto en cuestiones identitarias, por ejemplo, las mujeres mayas o el pueblo rohingya, como estas comunidades que también tienen mucho que decir, los niños, ¿no? O las personas de esa comunidad. Entonces, pues, bueno, esa pregunta por ahí queda, si quieren la dejamos hasta el final, para que también tengamos tiempo de que presenten otros dos proyectos, uno más por Mando Perla y otro de Renata relacionado con el jazz. Entonces, bueno, por ahí está esa pregunta. ¿Cuál es la clave para el acercamiento o aceptación a la comunidad? Que creo que por ahí ya se ha un poco resuelto, ¿no? Creo que, como dice Sandra, se involucran, ¿no? Se adentran en la comunidad, se conectan con esa comunidad. Bueno, es lo que yo veo yo, pero ya ustedes nos dirán. Entonces, pues bueno, Mando, si nos puedes comentar acerca del último proyecto que quieres presentar esta tarde y luego pasamos la voz a Renata para cerrar este conversatorio con también preguntas de los públicos y comentarios que han estado muy activos. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y que continúen en esta transmisión en vivo. Mando. Gracias. Sí, entonces el último proyecto que quiero presentar es un poco la concepción de un nuevo museo en Suecia, y es un museo que es un museo enfocado en migración y democracia. Y este es un museo que va a ser un museo nacional en la ciudad de Malmö. Entonces se inicia el proyecto a través de una consulta pública en diferentes ciudades del país de Suecia, del sur, el centro y el norte, y se hace durante la consulta pública, se habla con 165 organizaciones representando muchísimas personas de grupos y comunidades y más de 600 individuos. Entonces se empieza a preguntar que primero, esto es, digamos, ya como no sé si han notado que en los proyectos que he presentado van como en progresión, ¿no? Entonces llega ya como hasta el principio a preguntar primero si las diferentes comunidades y si el pueblo sueco quiere un museo, ¿no? Si quieren un museo y si quieren un museo, si es de qué tipo de museo, por qué va a ser importante que exista este museo y también en dónde quieren que el museo esté, ¿no? Entonces la gente concluye, entre otras cosas, que sí que quieren un museo que sea de migración y democracia, que esté en la ciudad de Malmö, porque la ciudad de Malmö es la ciudad más al sur de Suecia, es la tercera ciudad más grande del país, pero es la ciudad en donde entra la migración también, ¿no? Es como el puente entre la Europa continental y la Europa del norte. Y entonces es una ciudad de inmigrantes. Y entonces llega a la conclusión que quieren que sea ahí, y además dicen que como quieren que sea un museo de migración y democracia, que sea un museo que no sea democrático solamente del nombre, sino que desde adentro, que todos los procesos sean democráticos, y quieren que también se presenten las historias de todas estas personas que no han podido contar sus historias, ¿no? En los museos nacionales de Suecia, que generalmente presentan las historias de la idea de que tenemos, ¿no? Del sueco rubio, ojos azules, blanco, pero que también existen muchísimos suecos que son racializados, afrosuecos, indígenas suecos, roma, bueno, todas las diferentes comunidades inmigrantes que no han tenido la oportunidad de contar sus historias. Entonces, estas historias es lo que la gente dice que quieren ver en este museo.
y que sea además un museo de la gente y que no solamente sean las historias que estén puestas, sino que también sean estas comunidades quienes estén empleados dentro del museo, que va un poco creo que a la pregunta que hacías también, Silvia, ¿no? Entonces, ser gente que son racializadas, gente que han experimentado la migración, quienes van a poder tomar las decisiones, porque eso hace una gran diferencia, ¿no? En los resultados finales. Y así se empieza este proyecto. Algo también que la gente nos dice es que ellos quieren que se empiece despacio porque muchas veces pues no hay confianza con estas instituciones y que de poco a poco se vaya construyendo el museo con las comunidades. Y entonces nos dicen que hagan, ¿cómo se llama? Que sería una buena idea tener un espacio donde eh, se empiecen a probar estas ideas, ¿no? Hacer como un tipo de test con las ideas para ver de qué manera se puede llegar después al edificio ya donde va a estar el museo. Y este espacio es un espacio temporal que se abre en un vecindario muy multicultural, lleno de migrantes, de jóvenes, de todo tipo de personas, que es un espacio comunitario donde nosotros ponemos oyendo también la consulta pública, lo que la gente, el tipo de muebles que la gente quiere, se pone todo el equipo que se puede usar como pantallas, parlantes, micrófonos, y se proveen técnicos también para que la gente pueda tener sus eventos en este lugar, ¿no? Entonces, y es todo gratis para que la gente pueda usarlo, y digamos, no tiene que ser eventos relacionados al trabajo del museo, sino que, por ejemplo, si quieren tener una quinceañera, unos 15 años en el espacio, lo pueden tener. Teníamos también recitales, teníamos prácticas de teatros comunitarios que lo hacían ahí porque no tenían espacios donde hacerlo, prácticas de danza. O sea, el espacio era para que las comunidades lo ocuparan y al mismo tiempo que lo ocupen nosotros como el equipo del museo, empezar a conocernos, a crear esta relación de confianza con ellos para que juntos pues decidiéramos ya cómo se quería hacer el museo, ¿no? Y ahí también es un espacio de exposición, un espacio pequeño, pero que se tiene espacio de exposición porque ese era otro de los problemas también que muchos de los pueblos y de las comunidades racializadas en Suecia tienen, ¿no? Que los artistas que vienen de estas comunidades nunca son expuestos en los museos suecos, porque no hay espacio para ellos, solamente se ponen los artistas suecos blancos, ¿no? Entonces, no hay espacios, entonces este espacio también daba esa oportunidad para los artistas. Y pues ahí más o menos, como te digo, es donde está, el espacio ha estado llenísimo, o sea, el calendario estaba hasta más no poder, hasta que llegó pues la COVID y ahora se detuvo todo, pero el espacio está ahí y ha sido muy exitoso para poder fomentar esas relaciones con las comunidades y el proceso lento, como ellos nos dijeron también, de llevar a cabo para que se pueda después realizar el museo. Muy bien, creo que por ahí ya se está respondiendo la pregunta. Yo creo que resaltaría la palabra inclusión, escuchar y eso último que dijiste, como que estos procesos de adentrarse o de comunicarse con la comunidad son como lentos, que también por ahí en una de los momentos anteriores que tuvimos de esta transmisión en vivo, hablábamos también de los tiempos que hay que invertir en estos proyectos. Entonces yo creo que por ahí van ya resolviéndose las claves en relación a cómo estas comunidades o estos lugares, incluso pues es una ciudad la que está ahora sí que deseando el museo y cómo lo quiere y decidiendo también esa palabra, cómo las decisiones que vienen de alguna instancia gubernamental, alguna institución, se van diluyendo para dar voz o para dar acción a lo que desea la comunidad realmente. ¡Wow! ¡Qué increíble experiencia, Mando! Y bueno, Renata nos tiene un último proyecto que nos quiere compartir también en relación a esto y cómo estos aspectos también resaltar cómo todos han volteado a ver estos grupos con cierta vulnerabilidad o con cierta exclusión, ¿no? Para transformarlos en esta palabra, inclusión. Renata. Claro. Bueno, Silvia, pues que quiero comentarles a todos así brevemente una experiencia ahorita escuchando a Armando, perdón, que viví, ¿no? En Real de 14. Cuando yo llego como directora en el 2008, no tenía ya un acercamiento directo con la comunidad. Y esto es un gran problema que yo veo en los espacios culturales. Cuando los
creativos o los gestores culturales no nos acercamos a la comunidad y no la comprendemos, si no la asimilamos desde el propio tejido, sucede de inmediato como una separación, ¿no? Entonces, en este pueblo de Real de 14, que aparte es un pueblo mágico, maravilloso, la gente no estaba relacionada o no tenía la idea de poder sentir como propio, ¿sí? El museo cultural, me doy cuenta de ello y empiezo a cambiar la dinámica como directora, empiezo a acercarme a la comunidad, empiezo a contemplar qué es lo que ellos quieren, pero sin embargo, antes de hacer esto, se lanza el Festival de Jazz, lo impulso, y ¿qué es lo que pasa? Que la respuesta y que la gente, incluso de la comunidad, empieza a criticar el Festival de Jazz. ¿Por qué esa música qué es? Esa música no nos gusta, el jazz para nosotros como que no, claro, es un pueblo con antecedentes mineros, toda una historia detrás, donde no se habían desarrollado jamás anteriormente un festival de música de este tipo. Me doy cuenta de ello y empiezo a crear una dinámica, un diseño en el que pudiera la comunidad ver algún beneficio, ¿no? Donar un interés y una participación de la comunidad. Entonces, para el tercer festival de Real de 14, el Jazz Fest Real de 14, y haciendo convenios y colaboraciones con los hoteles, con los restaurantes, con el ayuntamiento, con la propia Secretaría de Cultura, con el Comité de Pueblos Mágicos, empezamos a ver este proyecto y a trabajarlos juntos. Entonces, el Jazz Fest dejó de ser una actividad del Centro Cultural de Real de 14 para convertirse en una actividad de la comunidad. Al principio, bueno, el Centro Cultural no contaba con los recursos y tampoco el Festival de Jazz tenía suficientes recursos para llevarse a cabo, por lo que fue muy importante la participación de toda la comunidad. O sea, literalmente nos unimos de tal forma que empezamos a botear juntos. Los jóvenes empezaron a involucrarse, los hoteles, los restaurantes, porque todos querían que el Festival de Jazz de alguna manera continuara, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bella porque sentí primero como un rechazo, porque no era algo realmente que ellos quisieran. Tengo que aceptar que al principio fue algo impuesto, pero que trabajándolo con la comunidad se volvió algo propio, algo que dio identidad de no solamente un pueblo con una tradición de un turismo religioso, sino que también se llegó a desarrollar una cualidad como turismo cultural, ¿no? Entonces, es a partir de la participación, no solamente del ayuntamiento y de los hoteles, sino también de los pequeños comercios, de los jóvenes, de los niños guardianes del Real, de toda la comunidad, que empiezan a ser parte del Festival de Jazz. Al principio, cuando no se tenían los recursos, se decide un año no hacer el Festival de Jazz y mi sorpresa fue que la comunidad lo solicitó, ¿sí? Cuando la comunidad lo solicita, empezamos a unir fuerzas, a desarrollar proyectos ya con un apoyo federal y nuestro gran resultado fue que el Festival de Jazz a 60 visitantes en el primer festival, llegamos a un público de más de 5,000 personas, con un impacto realmente a nivel nacional muy fuerte. El festival todavía sigue, tiene su permanencia, ha sido como catalogado como uno de los festivales más importantes de gobierno del estado de San Luis Potosí, lo cual me da muchísimo gusto, y es ahí como la sociedad se hizo parte del proyecto, y también se detonaron cosas. Me recuerdo el caso de algunos estudiantes que jamás habían escuchado jazz y que de pronto les interesa la música, que les interesa aprender jazz, y algunos de ellos se van al conservatorio en Morelia para poder seguir estudiando música, ¿no? Recuerdo también cómo los estudiantes eran parte del staff, por ejemplo, los estudiantes de la prepa, de la secundaria, ellos eran los que recibían a los artistas, a ir a Aida Noriega, a Betsy Pecanis, a la Big Band de México, etcétera. Todos los artistas que participaban, ellos los atendían, estaban como fascinados de convivir con ellos. Los hoteles daban, no sé, todo su apoyo para que pudieran tener ahí su hospedaje, su alimentación.
Entonces se da una dinámica en que se logran de la unión de la comunidad. Fue una experiencia realmente mágica. Yo creo que culturalmente y turísticamente, fue muy benéfico para Real de 14. Y este festival, pues, ha sido uno de los proyectos que he impulsado, que más me han gustado, pero que no ha sido un esfuerzo sola, sino que de todos los músicos que apoyaron, de todos los grandes amigos, porque fue una posibilidad de que no solamente la gente de Real de 14 se involucra, sino también de Matehuala, los comercios de Matehuala, de Cedral, de Villa de la Paz, y amigos, compañeros, voluntarios, gente que venía de otros lados, no sé, gente que viajó de otros países para apoyar al festival. Fue una experiencia humana realmente maravillosa y la verdad muy, muy divertida. Wow, Renata, qué maravilla de proyecto. Oye, me llama la atención, ¿por qué en un principio no lo aceptaban? Rapidísimo, si nos puedes comentar qué era lo que no les gustaba del jazz y cómo se fueron ellos, o cómo se fueron aceptándolo. No sé si se hizo alguna fusión de jazz con la música que tocan allá en Real de 14, o cómo fue esta aceptación. Si nos puedes comentar rapidísimo. Bueno, sí, así rápido, mira, el primer festival que me decían, maestra, ¿esa música qué es? A nosotros no nos gusta. A nosotros tráiganos norteño, tráiganos folclore, o sea, pero el jazz no me hace. Entonces, mira, sucedió que es importante, aparte de los conciertos, desarrollar charlas, las clínicas musicales. Hay gente de la comunidad real que empezó a interesarse por la música del jazz, que empezó a conocer más a fondo y por lo tanto cuando hubo un conocimiento y un acercamiento a través de estas dinámicas de las conferencias, de las charlas, de las películas, de que por qué tanta gente viene a ver el jazz, o sea, a escuchar el jazz, perdón, ¿qué es lo que les llama la atención? 2, 3 personas de los que cuidaban el túnel, de los que vendían en las tienditas, en los locales, en los puestitos del Real, empezaron a escuchar jazz. Entonces yo creo que es a partir de que se muestra un panorama, se empieza a conocer, se empieza a disfrutar. Obviamente no a todas las personas les gustaba el jazz, pero lo aceptaban como una actividad que era importante para ellos. Entonces, a partir de este conocimiento fue que las personas empezaron a escuchar jazz. Y yo me acuerdo mucho de la experiencia cuando llegaba en el túnel, ya para entrar a Real de 14, quien me vendía los boletos me decía, maestra, ya salió el nuevo disco de Iraida Noriega, o ya escuché a tal, ¿no? Y entonces empezaron a generar una dinámica de escucha también diferente y una apreciación musical diferente. Ok, oye, pues bueno, ambos, de verdad les mandan muchas felicitaciones. Por aquí también felicitan a Mando por esa sensibilidad. Y bueno, obviamente también a Renata por cómo es que se involucran realmente con estas comunidades. Aquí quisiera resaltar en estos dos últimos proyectos, creo que ambos, el Museo Sueco de la Migración y Democracia y el Festival de Jazz, yo creo que también han provocado o generaron un impacto económico importante en esos lugares. Estoy segura que también por ahí hay más que pudieran platicarnos sobre eso. Y también este cambio hacia la profesionalización. Sí, retomando un poquito lo que comentaron ambos, la comunidad quiere ser parte del staff, la comunidad se involucra, ¿no? Bueno, en el museo, la comunidad se involucra totalmente también como parte de quienes hacen el museo, quienes hacen el festival de jazz. De verdad que son ustedes unos agentes de cambio increíbles en esta cuestión de el entretejer socialmente a estas comunidades y resaltar sus valores y hacerlos también que volteen a ver su identidad, ¿no? Y resaltar esto. De verdad que los felicito. Resaltaría eso, el impacto económico de ambos proyectos y el cambio de las personas hacia una profesionalización del hecho de que quieran ser ya músicos a partir de la continuidad también del Festival de Jazz y cómo también la comunidad no permitió que se interrumpiera, ¿no? Ya esto que ya se hizo parte de ellos, el jazz. Qué maravilla de proyectos nos han presentado. Y bueno, por aquí también hay un comentario. Felicidades a los dos gestores culturales y gracias por compartir sus experiencias. Vivis Ornelas, ella nos saluda desde Aguascalientes. Y bueno, pues ahora sí que
si ya no hay más comentarios o preguntas de los públicos, me gustaría que en breve pudieran cerrar qué ha sido lo mejor que se llevan de estas experiencias como aprendizaje, como profesionales y como personas, porque creo que ambos realmente son personas de primera que se involucran por completo con estos proyectos, volteando también a ver la parte más sensible de las comunidades, que es a partir del arte. Mando. Sí, bueno, yo creo que todo ha sido un aprendizaje enorme, no dejamos de aprender. Creo que como decías, y también parte de la respuesta de tu pregunta, ¿no? De cómo es que logramos llegar a las comunidades. Creo que parte de ese aprendizaje también ha sido el darnos cuenta, o por lo menos para mí, darme cuenta de que si la gente abre las puertas de una manera más fácil, es también porque nosotros mismos, yo soy parte de muchas de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Guatemala, mi abuela también era una mujer maya de El Salvador, a la mamá de mi papá. Por ejemplo, con la comunidad Rohingya, que han llegado aquí a Canadá como refugiados huyendo del genocidio. Yo llegué a Canadá también como refugiado. Entonces, en Suecia, ¿no? Con las comunidades también que son migrantes, racializados, yo también soy parte de todas las comunidades. Entonces, todo esto creo que es el aprendizaje y lo que me ha dejado es realmente empezar a borrar esas distinciones y esas barreras entre como la comunidad y nosotros los trabajadores dentro de la institución cultural, ¿no? En Suecia, por ejemplo, era eso justamente, que nosotros los que trabajábamos dentro del equipo del museo éramos 7, 8 y creo éramos 8 y 7 veníamos de diferentes comunidades que estaban representadas, ¿no? De los diferentes lugares también y de los diferentes grupos que querían estar presentes en el museo. Siento que ese ha sido el aprendizaje más grande realmente, es el poder trabajar con todas estas comunidades que me han dado, para mí ha sido una de las bendiciones más grandes de poder trabajar en estos proyectos. Gracias, Mando, gracias de verdad por compartir esta tarde estos 3 proyectos maravillosos. Renata, para cerrar este conversatorio. Gracias, Silvia. Bueno, pues me quedo pensando en tu pregunta. Yo les quiero confesar que una de las cosas que más me ha dejado este trayecto como gestora cultural es precisamente el acercamiento humano, o sea, el poder compartir de una manera genuina, no solamente como directora de espacios culturales, sino como dijo Armando, precisamente de persona a persona, que estamos compartiendo un momento, una experiencia, una posibilidad de desarrollo. Y yo creo que el darnos cuenta de que aportamos algo en esas comunidades, pero la comunidad nos llena impresionablemente. Yo por lo menos me llevo muchos aprendizajes de la gente de Galeana, de la gente de Pablillo, de la gente de Real de 14, de la gente de Matehuala, de la gente de Río Verde, de Gilita, etcétera, donde he podido participar. Realmente la calidez humana, yo creo que es eso lo que es muy importante, el saber que no hay divisiones, el saber que el trabajo en la gestión cultural no se trata de poses, se trata de una acción que garantice nuestro bienestar como seres humanos, nuestro bienestar y garantizar nuestros derechos básicamente humanos y culturales. Entonces, para mí ha sido también muy importante el trabajo con los niños, el poder ver esa capacidad y esa frescura y esas ganas de crear realmente son muy motivantes y sabemos que el arte ayuda muchísimo, no solamente a tener un conocimiento estético, sino también a sanar ciertas heridas, tanto psicológicas como sociales. Entonces yo me quedo con esa parte de la labor que he tenido desde el 2003, ya un buen ratito, todavía me falta mucho por aprender, pero creo que el unir esfuerzos y la escucha y el dar y el aperturarte es sumamente importante si te interesa trabajar desde la gestión, desde las comunidades y su desarrollo.
Híjole, de verdad que no tengo palabras para agradecer realmente esta tarde el que nos hayan compartido estas experiencias tan maravillosas. Me quedo con tu frase, Renata, acciones que garanticen los derechos culturales. Yo creo que eso es lo que ustedes han hecho en su labor, su trayectoria a lo largo de estos proyectos y seguramente más proyectos que lamentablemente por el tiempo no podemos compartir, pero pues bueno, ahora sí que estoy segura que ustedes están dispuestos también a un acercamiento, también a partir de este encuentro virtual, que es el segundo. Entonces, bueno, por ahí también, si alguno de ustedes quiere compartir algo más, aquí hay un comentario que dice: felicidades al Centro de las Artes por presentar estos conversatorios, a los ponentes por compartir sus proyectos. Ojalá se pudiera replicar la idea del Museo Democrático en Suecia, y bueno, lo estamos viendo ya en pantalla. Y pues bueno, de verdad que pues yo creo que quien nos escuchó esta tarde está muy contento, y también que sepan que esto se queda aquí, esta transmisión en vivo, y de verdad nuevamente agradecer por su tiempo, por su interés a nombre del Centro de las Artes, del doctor Eduardo Fonseca Llerena, la Secretaría de Cultura, que nos sentimos bien contentos de que esta tarde nos hayan compartido. Y bueno, a todos nuestros, iba a decir video escuchas, pero no sé cómo llamar a estas personas que nos siguen, pues sí, a nuestros seguidores en esta transmisión en vivo, invitarles, este fue el segundo encuentro, invitarles al tercer encuentro, porque este es un ciclo que queremos que continúe, que personas como Mando y Renata nos sigan nutriendo con sus experiencias para poder aprender todos, porque todos realmente, bueno, yo en lo personal y los que están aquí cerca de de estos conversatorios, creo que somos también gestores culturales que queremos también hacer ciertos cambios. Entonces los quiero invitar para que se preparen para el miércoles 5 de agosto. Tenemos el tercer encuentro virtual, Menorías, Museos e Hipertecnologías, la opinión de la infancia. Me encanta porque también Renata comentó que acercarse a los niños, también queremos escuchar a los niños. ¿Qué piensan los niños y las niñas de los espacios culturales como museos? Y cómo es que se acercan hoy en día estos públicos a estos espacios, y queremos también aprender de ellos. La moderadora será Montserrat Navarro. Entonces, pues los invitamos a que se conecten nuevamente a nuestras transmisiones en vivo. El miércoles 5 de agosto a las 6 de la tarde tendremos ahora a estos pequeñitos que yo creo que a todos nos va a encantar escuchar. Y bueno, de verdad, Renata y Mando, muchas gracias por este compartir. Reconocen aquí, les mandan muchas felicitaciones por la lucha constante por los derechos culturales, y felicitan también por sus exposiciones los públicos que nos están siguiendo esta tarde. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, un agradecimiento enorme para ustedes dos. Gracias a ti, Silvia, y gracias, Renata, también por compartir trabajo tan increíble que haces. Gracias. Y gracias al centro también. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias, Armando, Silvia, al Centro de las Artes, a todos ustedes, a todos los que nos enviaron saludos. Y bueno, pues sigamos trabajando por las infancias, las juventudes y por todos, ¿no? Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de esta transmisión en vivo. Que tengan excelente tarde. Nuevamente, muchísimas gracias. Bendiciones.